Hay experiencias en la vida que no puedes explicar con palabras, no porque sean complicadas o abstractas, sino porque pertenecen a esa categoría de cosas que solo se comprenden cuando las vives. Y esta es una de ellas. Cuando lo haces una sola vez, cuando lo haces de verdad, desde adentro, sin calcular ni medir ni esperar, algo ocurre que cambia la manera en que entiendes cómo funciona la vida. No vas a poder explicarlo, pero tampoco vas a querer hacerlo, porque hay cosas que ganan peso cuando permanecen en el interior y lo pierden cuando intentamos encajarlas en el lenguaje racional. Lo que te voy a contar hoy es algo que millones de personas han experimentado en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las épocas, y que sin embargo sigue siendo uno de los principios menos comprendidos de la existencia humana. No porque sea misterioso en el sentido de lo sobrenatural, sino porque contradice la manera en que casi todos hemos aprendido a pensar sobre los recursos, sobre el dar y el recibir, sobre la escasez y la abundancia. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado desde pequeños que los recursos son limitados, que lo que tenemos es finito, que si damos, tenemos menos, que la generosidad tiene un costo, que cuidar lo propio es sabio y dar con libertad es ingenuo. Esa lógica parece razonable, parece práctica, tiene todo el sentido desde el punto de vista de la matemática básica. Si tienes 10 y das 3, te quedan 7. No hay misterio ahí, pero la vida no funciona como la matemática básica. Y eso es lo que descubres cuando lo haces una sola vez de verdad. Todo lo que das regresa a ti multiplicado, no siempre de la misma forma, no siempre por el mismo camino, no siempre en el mismo tiempo que esperarías. Pero regresa, y regresa de una manera que no puedes atribuir a la coincidencia, que no puedes explicar con la lógica del control y el cálculo, que no puedes justificar con la razón ordinaria. Y cuando lo sientes, cuando lo vives, algo en ti cambia para siempre. Déjame llevarte al principio, al momento en que la mayoría de las personas descubre esto. No suele ser en un libro, no suele ser en una conferencia, suele ser en un momento de la vida en que están dando algo que sienten que no pueden permitirse dar. Dinero cuando la situación económica está apretada, tiempo cuando están agotados, energía cuando ya no les queda mucho, amor cuando sienten que les han herido, confianza cuando han sido traicionados. Es exactamente en esos momentos, cuando el dar parece un lujo que no puedes permitirte, cuando dar desde la escasez parece absurdo, cuando la lógica del miedo dice que debes proteger lo poco que te queda, es exactamente ahí cuando el principio se activa con la mayor fuerza. Porque en ese momento, el acto de dar no es automático, no es un gesto cómodo, es una elección consciente, una elección que va en contra del instinto de supervivencia, que requiere una confianza que todavía no tienes base para sentir, que es, en el mejor sentido de la palabra, un acto de fe. Y la fe, cuando se traduce en acción, abre puertas que el miedo mantiene cerradas. Piensa en las personas que conoces que viven en la generosidad de manera constante, las que siempre tienen algo que compartir, algo que ofrecer, algún tipo de apoyo disponible para los demás. ¿Escasean? ¿Están perpetuamente en déficit porque dan tanto? En casi todos los casos que puedes recordar, la respuesta es no. Hay algo en esas personas que atrae de manera continua los recursos que necesitan, como si el flujo que establecen con su generosidad no los vaciara, sino que los mantuviera en circulación constante. Esto no es una ilusión, no es una casualidad, es el funcionamiento de un principio que está operando todo el tiempo, en todos los aspectos de la vida, aunque la mayoría de las personas no lo hayan reconocido con claridad. Es el principio de la circulación. La vida no es estática. Los recursos, en todas sus formas, el dinero, la energía, el amor, las ideas, el tiempo, la atención, no están hechos para acumularse en un solo punto. Están hechos para circular. Y cuando los retienes por miedo, cuando los acumulas compulsivamente, cuando los aferras con las dos manos temiendo que si los sueltas no vendrán más, interrumpes ese flujo. Y la interrupción no te protege,
te aísla. Hay una imagen que me parece muy útil para entender esto. Piensa en el agua. El agua que fluye es fresca, viva, oxigenada. El agua que se estanca se corrompe. El agua de un río que corre limpia el cauce, trae vida, nutre lo que toca. El agua de un pantano sin salida se vuelve oscura y estéril con el tiempo. Tú eres el cauce. Lo que tiene que pasar por ti tiene que poder circular. Si lo retienes todo, si cierras la salida por miedo a quedarte sin nada, lo que tienes dentro pierde su vitalidad. Y ahora la pregunta que te cambia todo. ¿Qué es lo que has estado reteniendo? No necesariamente dinero. Puede ser atención, puede ser reconocimiento, puede ser afecto, puede ser conocimiento, puede ser tiempo, puede ser una palabra amable, puede ser un gesto de apoyo que alguien necesitaba y tú notaste, pero no hiciste, porque tenías miedo de dar más de lo que podías recuperar. ¿Qué es lo que has estado guardando con las manos cerradas, convencido de que darlo significaría perderlo? Porque eso que has estado guardando es exactamente lo que necesita circular para que tu vida comience a moverse de una manera diferente. Quiero hablarte de algo más específico ahora, porque entiendo que todo esto puede sonar muy bien en términos abstractos, pero que la pregunta real es cómo funciona en la práctica. Y la respuesta es que funciona de maneras que son imposibles de predecir y precisamente por eso imposibles de planificar desde el control. Cuando das algo de verdad, cuando lo das sin calcular el retorno, sin asegurarte de que hay un beneficio directo para ti, sin mantener una contabilidad interna de lo que se debe y lo que se ha pagado, algo en el campo de posibilidades que te rodea se reorganiza. No estoy hablando de nada sobrenatural. Estoy hablando de algo que puedes observar si prestas atención. Las personas que reciben tu generosidad cambian su disposición hacia ti. Las conversaciones que tienes cambian de tono. Las oportunidades que aparecen en tu vida tienen una cualidad diferente. No porque hayas hecho un trato cósmico con el universo, ni porque el karma haya tomado nota puntualmente, sino porque cuando das sin miedo, cuando actúas desde la abundancia, aunque tu situación objetiva sea de escasez, estás enviando señales al entorno sobre quién eres y cómo te relacionas con el mundo. Y el entorno responde a esas señales. Los seres humanos somos extraordinariamente buenos detectando la autenticidad. Podemos sentir, aunque no siempre podamos articularlo conscientemente, cuando alguien está dando desde la libertad y cuando está dando desde el cálculo. Cuando alguien nos ayuda esperando algo a cambio, lo sentimos aunque nunca lo digan. Hay una tensión en el gesto, una expectativa implícita que convierte el regalo en una transacción disfrazada. Y esa tensión produce en el receptor un estado diferente al que produce la generosidad auténtica. Cuando alguien da de verdad, sin esperar nada, sin necesitar nada a cambio, sin llevar la cuenta, hay algo en ese acto que abre al receptor de una manera única. Y esa apertura, esa gratitud genuina, esa sensación de haber sido visto y tratado con bondad, sin condiciones, genera una disposición de reciprocidad que es completamente voluntaria, completamente libre, y precisamente por eso, completamente poderosa. La persona no se siente en deuda, se siente inspirada, se siente invitada a ser ella también más generosa, no contigo necesariamente, sino con el mundo en general. Y ese efecto en cadena, esa propagación de la generosidad, termina creando un entorno diferente para todos, incluido para ti. Pero hay algo más profundo todavía, algo que sucede internamente cuando das sin calcular. Tu propia relación con los recursos cambia. La manera en que te percibes a ti mismo en relación con lo que tienes cambia. Porque el acto de dar libremente es, entre otras cosas, una declaración a ti mismo. Tengo suficiente para compartir. No estoy en el modo de supervivencia donde cada recurso que sale es una amenaza. Estoy en un lugar donde puedo fluir, donde puedo contribuir, donde puedo ser un punto de generación en lugar de un punto de acumulación. Y esa declaración, aunque solo sea un pequeño acto de generosidad en un momento de tu vida, recalibra algo en tu interior.
Empieza a mover la aguja de la percepción desde la escasez hacia la suficiencia. Y esa percepción cambiada, esa nueva perspectiva sobre lo que tienes y sobre lo que eres capaz de dar, produce comportamientos diferentes. Y los comportamientos diferentes producen resultados diferentes. No por arte de magia, por causalidad humana. Louise Hay entendió este principio con una claridad que pocas personas han logrado articular tan directamente. El flujo de generosidad que sientes hacia los demás es el mismo flujo que te conecta con tu propia abundancia interior, y cuando lo interrumpes por miedo, interrumpes también tu acceso a lo que la vida tiene disponible para ti. Y esa comprensión, sencilla en apariencia pero profunda en sus implicaciones, explica por qué las personas que dan con libertad no se empobrecen, sino que, de alguna manera, siempre encuentran lo que necesitan. Ahora quiero explorar las diferentes formas en que este principio opera, porque mucha gente cuando escucha hablar de dar y recibir, piensa únicamente en dinero. Y el dinero es una de las formas, pero ni de lejos la única, ni siempre la más importante. Piensa en el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más preciados que existe. No se puede recuperar, no se puede almacenar, no se puede comprar cuando ya ha pasado. Y sin embargo, hay personas que dan su tiempo con una libertad asombrosa. Escuchan cuando alguien necesita ser escuchado. Están presentes de verdad, sin estar mirando el reloj, sin estar pensando en sus propias cosas, sin dar la impresión de que desearían estar en otro lugar. Dan su atención completa, y eso, en un mundo donde la atención se ha vuelto un recurso extraordinariamente escaso, es uno de los regalos más valiosos que un ser humano puede ofrecer a otro. ¿Qué ocurre con las personas que dan su atención de esa manera? ¿Se empobrecen en tiempo? En la experiencia de quienes lo practican, sucede algo que a primera vista parece imposible. El tiempo se expande. No literalmente, no hay más horas en el día, pero la calidad de las horas que tienen aumenta de una manera que resulta difícil de medir, pero imposible de ignorar. Hay más satisfacción, hay más conexión, hay más de esa sensación de que la vida tiene sentido y dirección. Y eso, aunque no aparezca en ninguna hoja de cálculo, es una forma de abundancia que tiene un peso enorme en la experiencia cotidiana. Piensa en el conocimiento. Hay personas que acaparan lo que saben, que sienten que compartir sus conocimientos es perder una ventaja competitiva, que sus habilidades y su experiencia son un activo que debe protegerse de la competencia. Y hay personas que comparten lo que saben con generosidad, que enseñan, que explican, que comparten sus aprendizajes sin reserva. ¿Quiénes crecen más? ¿Quiénes se vuelven más indispensables? ¿Quiénes desarrollan una reputación que abre puertas que el secretismo cierra? La respuesta, consistentemente, es quienes comparten. Porque compartir el conocimiento no lo disminuye, lo multiplica. Lo que sabes no se hace menor porque se lo enseñas a alguien. Al contrario, el acto de enseñar profundiza tu propia comprensión, refina tu propia maestría y te posiciona en el mundo como alguien que crea valor en lugar de solo extraerlo. Piensa en el reconocimiento. ¿Cuántas veces has notado algo genuinamente valioso en otra persona? Algo que admirabas o que te impresionaba, y no lo dijiste. Tal vez sentiste que era innecesario. Tal vez sentiste que sería extraño decirlo. Tal vez simplemente dejaste pasar el momento. Y esa persona nunca supo que la habías visto de esa manera. El reconocimiento que no se expresa no llega a ningún lugar. El que sí se expresa, el que se dice sin exageración y sin agenda, con la simplicidad honesta de quien genuinamente aprecia algo, puede cambiar el día de alguien. A veces puede cambiar algo mucho más grande que el día. ¿Y qué recibe quien da reconocimiento genuino? Recibe algo que también es extraordinariamente valioso. La experiencia de haber sido generoso con algo que no cuesta nada producir, pero que vale muchísimo para quien lo recibe. Eso cultiva en ti una sensibilidad hacia lo bueno que hay en los demás, que con el tiempo transforma la manera en que experimentas el mundo. Comienzas a verlo con otros ojos, a encontrar valor donde antes pasabas de largo.
Y eso te cambia como persona de maneras que se extienden mucho más allá de ese momento específico. Ahora quiero que pensemos juntos en algo que requiere un nivel de valentía diferente. Dar cuando has sido lastimado. Ser generoso con alguien que te ha defraudado. Responder con calidez a alguien que ha sido frío contigo. No de manera ingenua, no de manera que niegue lo que ocurrió o que se exponga innecesariamente al mismo daño, sino con la sabiduría de entender que la respuesta que eliges en ese momento define quién eres, no lo que el otro hizo. Hay algo que sucede cuando eliges la generosidad en un momento en que tendrías todo el derecho de responder de manera diferente. Algo que ocurre dentro de ti que no tiene que ver con la otra persona. Algo sobre tu propia capacidad, sobre tu propia fortaleza, sobre la certeza de que lo que haces no está determinado por lo que otros hacen, sino por quién has elegido ser. Y esa certeza, esa autonomía moral, es una de las formas más profundas de poder personal que existe. No te estoy diciendo que sigas siendo generoso con personas que abusan de esa generosidad de manera constante. Hay diferencia entre sabiduría e ingenuidad, entre dar desde la fortaleza y dar desde la incapacidad de poner límites. Lo que estoy diciendo es algo diferente, que en los momentos en que tienes la opción, en los momentos en que la situación no exige necesariamente mezquindad, pero el miedo o el orgullo herido te empujan en esa dirección, elegir la generosidad tiene consecuencias que van mucho más allá de ese momento. Volvamos al principio del todo. Basta una sola vez. Una sola experiencia genuina de dar sin calcular, de soltar sin miedo, de contribuir sin esperar el retorno, para que algo cambie en tu manera de entender cómo funciona la vida. Y lo que descubres en esa experiencia no lo puedes explicar porque no cabe en los marcos conceptuales que el mundo te ha dado. No cabe en la lógica de la escasez. No cabe en la aritmética del dar y el restar. Solo cabe en la experiencia directa de haberlo vivido. Hay personas que llevan años escuchando sobre este principio, que lo han leído en decenas de libros, que lo han oído en innumerables conversaciones, y sin embargo no lo han integrado porque no lo han vivido. Y la razón por la que no lo han vivido es simple, porque nunca han dado de verdad, han dado calculando, han dado cuando era cómodo, han dado lo que podían permitirse sin esfuerzo. Y esos actos tienen valor. Por supuesto que tienen valor, pero no son el tipo de acto que activa el principio con toda su fuerza. El principio se activa cuando das algo que te cuesta, no en el sentido de que debas hacerte daño ni de que te sacrifiques más allá de lo razonable, sino en el sentido de que hay un momento de fricción, un momento en que el miedo dice que no puedes permitirte hacerlo, y tú lo haces de todas formas. Es en ese momento de tensión entre el miedo y la elección donde el principio se activa con toda su potencia. Piensa en ello como un músculo. Un músculo que no se ha ejercitado no tiene fuerza. Puedes saber perfectamente cómo funciona un músculo desde el punto de vista teórico, pero si no lo usas, si no lo ejercitas, si no lo sometes a la resistencia que produce el crecimiento, permanece débil. La generosidad es igual. Puedes entenderla intelectualmente, puedes admirarla en los demás, puedes estar completamente convencido de que es la manera correcta de relacionarse con el mundo. Pero si no la practicas, si no te ejercitas en ella, especialmente cuando es difícil, especialmente cuando hay fricción, no desarrollas la capacidad real. Y la manera de empezar es exactamente basta una sola vez. Una sola vez, en un momento en que sientas la resistencia, en que el miedo diga que no puedes permitirte ser generoso, elige serlo de todas formas. Hazlo de verdad. Hazlo sin decírselo a nadie como si fuera un logro o una hazaña. Hazlo sin esperar nada. Y luego observa. No con la expectativa calculada de que algo bueno va a llegar como compensación, sino con la apertura genuina de alguien que ha hecho algo nuevo y quiere ver qué ocurre. Lo que la mayoría de las personas descubre en esa primera experiencia genuina no suele ser un flujo de recursos materiales inmediato. Eso puede venir después, a veces sí viene después. Lo que ocurre primero
es algo más interior, una sensación de expansión, una ligereza que no esperabas, una especie de alineación entre quién eres y lo que acabas de hacer, como si una tensión que llevabas cargando sin saberlo se hubiera aflojado ligeramente. Esa sensación es la señal de que algo en tu interior reconoce este principio como verdadero, aunque tu mente racional todavía no sepa bien cómo explicarlo. Hay otra dimensión de este principio que vale la pena explorar, y es la de las ideas. El mundo en que vivimos está construido sobre ideas. Las grandes fortunas, las grandes organizaciones, los grandes movimientos sociales, todos empezaron como ideas en la mente de alguien. Y las ideas tienen una característica fascinante. Cuando las compartes, no las pierdes. Son uno de los pocos recursos que se multiplican genuinamente cuando se distribuyen en lugar de disminuir. Cuando das una idea, cuando compartes una perspectiva que tienes con alguien que puede usarla, cuando compartes un aprendizaje que te costó tiempo y esfuerzo adquirir, no te quedas con menos. Tu mente no tiene un número fijo de ideas, y cuando das una, ya no la tienes. Al contrario, el acto de articular una idea, de pasarla al lenguaje para compartirla, frecuentemente la refina y la profundiza en quien la compartió. Y la respuesta de quien la recibe, sus preguntas, sus perspectivas diferentes, sus aplicaciones que tú no habías imaginado, enriquecen la idea original de maneras que nunca habrían ocurrido si la hubieras guardado para ti. Las ideas quieren circular. Las ideas que se guardan se estancan. Las ideas que se comparten crecen. Y las personas que son conocidas por la generosidad de sus ideas, por la libertad con la que comparten sus perspectivas y sus aprendizajes, son precisamente las personas a cuyo alrededor más ideas nuevas se generan. Porque la generosidad intelectual crea un campo de confianza y de apertura en el que las personas se atreven a compartir también sus propias ideas más crudas, más incipientes, más vulnerables. Y en ese campo compartido ocurre algo que ninguna mente sola podría producir. Quiero que pienses en algo concreto ahora, algo específico que tienes y que alguien en tu vida podría necesitar. No tiene que ser algo grande. Puede ser un consejo, puede ser una conexión con alguien que conoces, puede ser tiempo, puede ser una habilidad que tienes y que podría ser útil para otro. Puede ser simplemente la disposición a escuchar sin juzgar. Hay algo que has estado reteniendo, no necesariamente de manera consciente, sino que simplemente no has ofrecido porque no se te ha ocurrido que podría ser valioso para alguien. Porque una de las maneras en que la escasez opera en nosotros es haciéndonos invisibles lo que tenemos. Cuando estamos en modo de supervivencia, cuando la energía está orientada principalmente a proteger lo que es nuestro, tendemos a subestimar lo que tenemos para dar. Asumimos que lo que sabemos no es suficientemente especial como para ser útil. Asumimos que nuestro tiempo no vale tanto como para que alguien lo aprecie. Asumimos que nuestra perspectiva no aporta nada que el otro no pueda obtener en otra parte. Y en esa subestimación constante de lo que somos y de lo que tenemos, nos privamos a nosotros mismos de la experiencia de dar y le privamos a los demás de lo que podíamos ofrecerles. La abundancia comienza con reconocer lo que ya tienes. Y lo que ya tienes es siempre más de lo que crees cuando estás viendo desde la escasez. Hay un aspecto de este principio que me parece especialmente importante mencionar, y es la relación entre la generosidad y el tiempo. No me refiero al dar tiempo como ya mencioné antes, sino a la relación entre ser generoso y el factor tiempo en el retorno. Porque una de las cosas que más dificulta que las personas confíen en este principio es que el retorno no suele ser inmediato ni lineal. Cuando das algo hoy, lo que regresa multiplicado puede llegar mañana, puede llegar en 6 meses, puede llegar en forma de algo completamente diferente a lo que diste. Y esa no linealidad hace que la mente calculadora, la mente que lleva la contabilidad de lo que ha dado y lo que ha recibido, se impaciente. Empiece a dudar. Empiece a pensar que el principio no está funcionando. Empiece a retener de nuevo porque el retorno esperado no ha llegado en la forma ni en el tiempo esperados.
Pero esto es precisamente lo que demuestra que estás dando desde el miedo, desde el cálculo, desde la expectativa de retorno, en lugar de desde la libertad genuina. La generosidad verdadera no lleva contabilidad. No tiene un plazo de espera del retorno. No está pendiente de la forma en que el retorno llegará. Confía en el principio de manera amplia, sin anclar esa confianza a una forma específica o a un tiempo específico. Y esa confianza, esa apertura que no está condicionada a un retorno específico, es la que permite que el retorno llegue por los caminos más inesperados, los caminos que nunca habrías podido planificar, los caminos que, cuando llegan, te hacen entender con toda claridad por qué no podías haberlos predicho desde la mente calculadora. La vida tiene una creatividad para compensar la generosidad genuina que ningún plan ni ninguna estrategia podría igualar. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con la forma más íntima de este principio, lo que das a ti mismo, porque hay personas que son extraordinariamente generosas con los demás y tremendamente avaras consigo mismas, que dan su tiempo, su energía, su amor y su atención al mundo exterior y se niegan a sí mismas el descanso que necesitan, el cuidado que merecen, la compasión que ofrecerían sin dudar a cualquier otra persona en su situación. Hay una lógica detrás de esto que parece noble, pero que en realidad no lo es. La lógica de que dar a los demás es más valioso que darte a ti mismo, que ocuparte de ti es egoísta, que el sacrificio constante es una virtud. Pero esa lógica produce exactamente lo opuesto de lo que pretende. Personas agotadas, que eventualmente no tienen nada que dar porque lo han dado todo sin reponer. Personas que se resisten y se resentan del dar porque los ha vaciado. Personas que no pueden ser generosas de manera sostenida porque no hay nada de dónde sacar. La generosidad sostenible requiere reciprocidad contigo mismo. Requiere que seas tan cuidadoso con tus propios recursos, con tu energía, con tu bienestar, con tu descanso, como lo eres con los recursos que ofreces a los demás. No como egoísmo, sino como condición para poder seguir siendo generoso. Una vela que se apaga no ilumina a nadie, y hay algo más. Cuando te tratas bien a ti mismo, cuando te das lo que necesitas sin culpa, cuando cuidas tu propio bienestar con la misma atención que pondrías en el de alguien que amas, estás también comunicando al mundo algo sobre el nivel de trato que mereces. Y eso, de maneras sutiles pero reales, cambia lo que el mundo te ofrece. Pensemos ahora en el principio aplicado en las relaciones. En las relaciones, sea de pareja, de amistad o de familia, hay un patrón muy común que produce miseria: el patrón de la reciprocidad exacta. La actitud de yo doy lo que tú das, no más. Si tú llamas, yo llamo. Si tú cedes, yo cedo. Si tú expresas afecto, yo expreso afecto. Y si tú dejas de hacerlo, yo también dejo de hacerlo. Ese patrón se siente justo desde la lógica de la equidad, pero produce relaciones que se estancan, que se vuelven transaccionales, que pierden la calidez y la espontaneidad que caracterizan a las relaciones verdaderamente nutritivas. Porque en ese patrón, nadie está dispuesto a dar el primer paso. Nadie está dispuesto a ser el primero en ceder cuando hay tensión. Nadie está dispuesto a romper el ciclo de reciprocidad exacta, porque romperlo se siente como perder. La persona que decide dar más de lo que recibe en un momento de tensión en una relación, no desde la debilidad, sino desde la elección consciente, desde la voluntad de priorizar la conexión sobre el ego, esa persona hace algo que tiene el potencial de transformar completamente la dinámica. No siempre funciona. No todas las relaciones merecen ese tipo de inversión. Pero cuando la relación es genuina, cuando hay afecto real de base, ese acto de generosidad asimétrica frecuentemente rompe el ciclo, cambia el tono y crea el espacio para algo diferente. Y quien da ese primer paso, quien elige la generosidad cuando podría elegir la equidad exacta, también gana algo que la otra persona no puede darle: la certeza de haber actuado desde sus propios valores, de haber sido la persona que quiere ser independientemente de lo que el otro haga. Y esa certeza,
tiene un peso en la autoestima que va mucho más allá de la relación específica. Quiero que pienses en la diferencia entre dar con expectativa y dar con intención. Son dos cosas que parecen similares, pero que tienen una diferencia fundamental. Dar con expectativa significa que lo que des tiene una condición no dicha. Esperas algo a cambio. Puede ser gratitud, puede ser reciprocidad, puede ser reconocimiento. Y cuando ese algo no llega en la forma o en el tiempo esperado, aparece la decepción, el resentimiento, la sensación de haber sido usado. Dar con intención significa que cuando das, tienes claridad sobre lo que quieres lograr con ese acto. No para ti en el sentido de un retorno esperado, sino en el sentido del impacto que quieres tener. Quiero que esta persona tenga más claridad. Quiero que esta situación mejore. Quiero contribuir a que algo bueno ocurra aquí. La intención orienta el dar sin condicionarlo. Te da dirección sin ponerte en una posición de dependencia del resultado. Y hay algo que ocurre cuando das desde la intención en lugar de desde la expectativa. El dar mismo se vuelve satisfactorio. No necesitas que el resultado llegue en la forma esperada para sentirte bien con lo que hiciste, porque tu satisfacción no depende del resultado, sino del acto. Y esa independencia del resultado es exactamente lo que libera al principio para operar con su máxima fuerza. Hay algo muy concreto que cualquier persona puede hacer hoy mismo, ahora, sin ninguna preparación especial, sin ningún recurso que no tenga ya. Puede decirle a alguien algo genuinamente bueno, no un cumplido calculado, no un elogio que tiene un propósito táctico detrás, algo genuino, algo que ha notado y que tiene valor, algo que le dice a esa persona, te veo algo en ti que merece ser reconocido y quiero que lo sepas. Ese acto no cuesta nada, no requiere dinero, no requiere tiempo, no requiere ningún talento especial. Solo requiere la disposición de mirar a otra persona con genuina atención y decir lo que se ve. Y sin embargo, tiene el potencial de marcar el día de esa persona. A veces de marcar algo mucho más importante. Y para quien lo hace, para quien elige dar ese reconocimiento sin ninguna expectativa adjunta, hay también algo que se mueve. Una pequeña claridad sobre qué significa contribuir. Una pequeña ampliación de lo que es posible entre personas que de otro modo habrían pasado por el mismo espacio sin realmente verse. Todo lo que das regresa a ti multiplicado. No siempre como dinero, aunque a veces sí como dinero. No siempre de la persona a quien diste, aunque a veces sí de esa persona. No siempre en el tiempo que esperabas, aunque a veces sí de manera inmediata. Pero siempre, siempre regresa, de alguna manera que tiene su propia lógica y su propia belleza, que no habrías podido planificar, pero que, cuando llega, reconoces como parte del mismo flujo que pusiste en movimiento. Y una vez que lo has vivido, una vez que has tenido esa experiencia de dar de verdad, sin calcular, sin miedo, sin condiciones, y has visto la manera en que la vida responde, ya no puedes volver atrás. No porque hayas aprendido una técnica, sino porque has experimentado una verdad sobre cómo funciona la realidad que ninguna argumentación intelectual puede reemplazar. Lo sentiste, lo viviste, y eso, precisamente eso, es lo que no puedes explicar. No vas a poder explicarlo porque las palabras no son suficientemente grandes. No vas a poder explicarlo porque quien no lo ha vivido no puede comprenderlo desde la lógica ordinaria. Y no vas a querer explicarlo porque hay algo en ese conocimiento que gana peso cuando se lleva en el interior, cuando se convierte en el suelo desde el que actúas en lugar de en una teoría que defiendes frente a los escépticos. Lo que sí puedes hacer, lo único que realmente sirve, es demostrarlo, una y otra vez, en la propia vida, con cada acto de generosidad genuina, con cada elección de fluir en lugar de retener, con cada momento en que el miedo dice que no puedes permitirte dar y tú decides darlo de todas formas. La demostración acumulada de ese principio en tu propia experiencia es la única prueba que tiene verdadero valor. Y esa prueba no se puede falsificar ni se puede ignorar,
porque la tienes grabada en la memoria de tu propio cuerpo. Hay algo que quiero que lleves contigo de todo lo que hemos explorado juntos. Algo concreto, algo que puedas usar mañana, algo que no requiera que hayas cambiado completamente, ni que hayas resuelto todos tus miedos, ni que te hayas convertido en una persona diferente a la que eres hoy. Lo que quiero que lleves es esta pregunta simple. ¿Qué puedo dar hoy? No en términos grandiosos, no buscando el gesto heroico que cambie el mundo. Solo, ¿qué puedo dar hoy? ¿Qué tengo que alguien necesita? ¿Dónde puedo contribuir de manera genuina, sin agenda, sin expectativa de retorno inmediato, solo porque hacerlo está alineado con quien quiero ser? Y luego hazlo, sin anunciarlo, sin convertirlo en una historia que contar. Solo hazlo y observa lo que ocurre, no afuera sino adentro. Observa cómo te sientes. Observa la diferencia que hay en tu cuerpo, en tu energía, en tu disposición hacia el día cuando lo has comenzado con un acto de generosidad genuina. Esa diferencia interna es la primera manifestación del retorno, y desde ahí, todo lo demás que regresa multiplica un suelo que ya está preparado para recibirlo. Basta una sola vez de verdad. Y no vas a poder explicarlo, pero tampoco vas a necesitar hacerlo. Hay todavía algo más que quiero agregar a esta conversación, porque creo que quedaría incompleta sin abordarlo. Es la relación entre la generosidad y el miedo específico a no tener suficiente en el futuro. Ese miedo es uno de los más profundos y más comunes que existen. Es el miedo que nos empuja a acumular por encima de lo que necesitamos, a retener más de lo que es sano, a vivir en un estado de alerta constante sobre los recursos, como si en cualquier momento la abundancia presente pudiera desaparecer y dejarnos vulnerables. Ese miedo tiene sus raíces en experiencias muy reales. Hay personas que vivieron situaciones genuinas de escasez, de inseguridad material, de momentos en que no había suficiente. Y el sistema nervioso que atravesó esas experiencias aprendió a estar en guardia, a protegerse, a no bajar la defensa aunque la situación externa haya cambiado. Ese miedo no es irracional en su origen. Fue una respuesta adaptativa a una realidad que fue real en algún momento. Pero el problema es cuando ese modo de funcionamiento se convierte en permanente, cuando seguimos operando desde la escasez aunque ya no estemos en ella, cuando las estrategias que nos ayudaron a sobrevivir un momento difícil se convierten en la forma constante de relacionarnos con los recursos incluso cuando ya no hace falta. Y la generosidad, el acto de dar incluso cuando el miedo dice que no puedes permitirte hacerlo, es uno de los antídotos más poderosos para ese miedo crónico. No porque resuelva la situación externa, sino porque hace algo que la acumulación compulsiva nunca puede hacer. Demuestra que puedes. Demuestra que dar no te destruye, que soltar no significa perder para siempre, que el flujo, cuando se establece, no se agota, sino que se renueva. Y cada vez que lo demuestras, cada vez que das y sobrevives al dar y ves que algo regresa, el sistema nervioso va aprendiendo una nueva lección. Va actualizando su evaluación de lo que es seguro. Va ampliando su definición de suficiente. No es un proceso rápido. No ocurre de un día para otro. Años de condicionamiento no se transforman con un solo acto, aunque un solo acto sí puede ser el inicio de esa transformación. Pero con el tiempo, con la práctica sostenida de la generosidad en los momentos de fricción, algo se asienta. Algo cambia en la manera en que percibes tu relación con los recursos. Y desde ese nuevo lugar, la vida tiene una calidad diferente. Una calidad que no puedes comprar con ninguna cantidad de acumulación, que no puedes garantizar con ninguna estrategia de protección, que solo aparece cuando confías lo suficiente para soltar. Esa confianza no es ingenuidad, no es negar la realidad ni ignorar los riesgos. Es algo más parecido a la sabiduría que surge de haber vivido suficientes veces la experiencia de que soltar no significa perder, que dar no significa vaciarse, que el flujo que se establece cuando actúas desde la abundancia tiene su propia dinámica que la retención nunca puede producir. Y esa sabiduría, cuando se instala,
Cuando se convierte en la base desde la que actúas, cambia todo. La calidad de tus relaciones, la calidad de tu trabajo, la calidad de tu presencia en cada momento, la calidad de la vida que construyes día a día, no como resultado de un plan perfecto ni de una estrategia impecable, sino como el flujo natural de alguien que ha aprendido que lo que da regresa, que lo que suelta viene de vuelta, que lo que ofrece al mundo siempre encuentra su camino de regreso multiplicado de maneras que la mente calculadora nunca podría haber previsto. Todo lo que das regresa a ti multiplicado. Basta vivirlo una sola vez para que ya no necesites que nadie te convenza. Basta hacerlo de verdad, sin calcular, sin medir, sin esperar, para que la vida misma se encargue de demostrarte lo que ninguna palabra alcanza a describir.